Hoy vamos a ver una historia donde una mujer no descubrió la traición revisando un celular, sino escuchando a quien más decía protegerla. A lo largo del video iremos viendo las señales más importantes que siempre estuvieron ahí, pero que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Descubrí que mi pareja me engañaba, pero lo peor no fue eso. Nunca pensé que la traición tendría un rostro tan familiar, uno que conocía mis miedos, mis rutinas y hasta la forma en que lloraba cuando nadie miraba. Todo empezó como empiezan las historias que arruinan vidas, con una sospecha pequeña, casi ridícula, algo que decides ignorar porque confiar parece más fácil que enfrentar la verdad. Él decía que estaba cansado, que el trabajo lo absorbía, que no era nada personal cuando su atención empezó a desvanecerse. Yo le creí, porque amar también es mentirse a una misma. Mi mejor amiga estaba ahí, siempre, escuchándome desahogarme, diciéndome que exageraba, que las relaciones pasan por etapas. Ella me repetía que confiara, que no fuera esa mujer paranoica. Y yo asentía, porque si ella lo decía, tenía que ser cierto. Cada vez que dudaba, ella era quien más defendía su inocencia. Cuando yo quería revisar, preguntar o enfrentar, ella me calmaba. Había noches en las que él no respondía mensajes y ella era la única que sabía exactamente qué decir para tranquilizarme. Nunca me di cuenta de que sus palabras no me protegían, me adormecían. Porque mientras yo intentaba salvar mi relación, alguien más estaba asegurándose de que nunca descubriera lo que pasaba detrás. Y lo que aún no sabía, es que la primera prueba no venía de él, venía de ella. La primera grieta apareció una tarde cualquiera, sin música dramática ni presentimientos heroicos, solo un detalle fuera de lugar que se me clavó en la cabeza como una astilla. Él dejó su teléfono sobre la mesa y entró a la ducha, algo que nunca hacía sin antes guardarlo como si fuera un secreto viviente. La pantalla se encendió y vi un nombre que no reconocí, acompañado de un corazón que no era mío. No lo abrí, no aún, porque el miedo a confirmar mis sospechas pesaba más que la curiosidad. Esa noche llamé a mi mejor amiga, como siempre, buscando calma, buscando que me dijera que estaba loca. Ella rió, minimizó todo, dijo que seguro era del trabajo, que yo estaba demasiado sensible. No me preguntó qué sentía, solo se aseguró de cerrar la duda rápido. Empecé a notar que cada vez que yo avanzaba un paso hacia la verdad, ella empujaba dos hacia atrás. Recordé cuántas veces había sido ella quien le avisaba cuando yo estaba molesta, cuando planeaba hablar, cuando dudaba. Ella sabía mis movimientos antes que él. Esa noche no dormí, no por celos, sino por una sensación nueva y amarga, la de estar rodeada de gente y aún así completamente sola. Y mientras miraba el techo, entendí algo que me heló la sangre: si alguien quería que yo no descubriera la verdad, esa persona estaba demasiado cerca de mí. Empecé a observar en silencio, como quien deja de participar en su propia vida para entenderla desde afuera. Él seguía con sus excusas ensayadas, con sus horarios cambiantes y sus caricias automáticas, pero ahora yo veía los huecos entre sus palabras. Mi mejor amiga seguía presente, demasiado presente, preguntando con insistencia cómo estaba todo, celebrando cada vez que yo decía que las cosas parecían mejorar. A veces sentía que hablaba más con ella de mi relación que con él mismo. Una tarde, sin querer, la vi sonreír cuando mencioné que él llegaría tarde otra vez. No fue una sonrisa grande, solo un gesto mínimo, casi imperceptible, pero real. Ese gesto se me quedó grabado. Empecé a revisar conversaciones antiguas, recuerdos, frases que antes me parecían apoyo y ahora sonaban a control. Todo encajaba demasiado bien para ser casualidad. La confianza comenzó a romperse lentamente, no con ruido, sino con un crujido constante en el fondo del pecho. Y al final de ese día entendí algo aterrador: la traición no siempre se siente como un ataque, a veces se siente como una mano conocida guiándote directo al abismo. Decidí no confrontar, no aún, porque la verdad necesitaba pruebas y yo necesitaba claridad. Fingí normalidad, sonreí, asentí, seguí contando mis problemas como siempre, y ella seguía reaccionando como siempre, demasiado preparada, demasiado tranquila. Él empezó a confiarse, a bajar la guardia, creyendo que yo seguía siendo la misma mujer ingenua que calmaba con palabras dulces.
Una noche revisé su computadora mientras dormía y encontré mensajes que no dejaban espacio para dudas, conversaciones largas, íntimas, llenas de códigos y fechas. Pero lo que me paralizó no fue leerlos, fue reconocer frases que yo había usado antes, frases que solo mi mejor amiga conocía. Era como leer una conversación escrita con pedazos de mi propia vida. Sentí náuseas, rabia, vergüenza y una tristeza tan profunda que me dejó sin aire. Cerré todo con cuidado y volví a la cama sin despertarlo. En la oscuridad, su respiración sonaba tranquila, ajena, como si no hubiera destrozado nada. Y mientras miraba el techo otra vez, supe que el dolor no estaba en descubrir la infidelidad, sino en confirmar que alguien había vendido mis secretos al mejor postor. Los días siguientes fueron un teatro perfectamente ensayado. Ella me llamaba para apoyarme, él me abrazaba para reafirmar lo nuestro, y yo escuchaba, memorizaba y conectaba puntos. Empecé a notar cómo ella sabía cosas antes de que yo las contara, cómo él evitaba ciertos temas que yo solo había mencionado con ella. Todo estaba conectado por un hilo invisible que yo nunca quise ver. Un viernes por la noche, ella me propuso salir, dijo que necesitaba distraerme, que me veía apagada. Acepté. Durante la cena habló demasiado, bebió demasiado, y en un descuido mencionó un lugar que solo él y yo conocíamos. Se quedó en silencio apenas un segundo, pero fue suficiente. La miré fijamente y ella evitó mis ojos. En ese instante no sentí ganas de llorar ni de gritar, sentí algo peor, una calma fría, peligrosa. Entendí que ya no estaba buscando respuestas, estaba esperando el momento exacto. Porque cuando la verdad llega completa, la venganza deja de ser impulsiva y se vuelve inevitable. Esa noche no dormí, pero no por tristeza, sino por claridad. Repasé cada escena, cada palabra, cada gesto de los últimos años, y vi la historia real detrás de la que me contaron. Ella no fue un error, fue una elección constante. Él no cayó en la tentación, la cultivó con ayuda. Me di cuenta de que ambos confiaban en que yo nunca uniría las piezas, en que seguiría dudando de mí misma antes que de ellos. Al amanecer tomé una decisión silenciosa, no iba a confrontar desde el dolor, iba a hacerlo desde el control. Seguí actuando como siempre, incluso más cariñosa, más agradecida, más dependiente. Los dejé sentirse seguros. Y mientras ellos creían que habían ganado, yo empecé a escribir, a guardar capturas, a registrar fechas, a construir una verdad imposible de negar. La traición dejó de doler y empezó a enseñarme. Porque hay un punto exacto en el que el corazón se rompe y la mente despierta. Y yo ya había cruzado ese punto sin posibilidad de regreso. El momento llegó cuando menos lo esperaban, en una reunión aparentemente inocente, rodeados de risas falsas y brindis vacíos. Ella estaba ahí, confiada, y él también, actuando como la pareja perfecta. Yo observaba en silencio, midiendo cada segundo. Cuando saqué el teléfono, nadie imaginó lo que venía, pensaron que era una foto más, un recuerdo más. Empecé a hablar con voz firme, sin temblores, contando la historia completa, no desde la rabia, sino desde la evidencia. Las miradas cambiaron, el aire se volvió pesado, y sus rostros perdieron color. Él intentó interrumpir, ella negó con la cabeza, pero ya era tarde. Cada palabra que decía los desarmaba un poco más. No grité, no lloré, no pedí explicaciones. Solo mostré la verdad. Y en ese instante entendí que la verdadera venganza no es destruir, es obligar a alguien a verse tal como es frente a todos. Cuando terminé, el silencio fue absoluto, uno de esos silencios que pesan más que cualquier insulto. Ella no pudo mirarme, él no pudo hablar. Me levanté sin esperar respuestas y caminé hacia la puerta con una sensación inesperada, alivio. No porque hubiera ganado, sino porque ya no cargaba mentiras ajenas. Afuera respiré hondo por primera vez en años. Sabía que esa historia no terminaba ahí, que las consecuencias apenas comenzaban, pero ya no me pertenecían. Yo había recuperado algo más valioso que una relación o una amistad, mi claridad. Y mientras me alejaba, entendí que hay traiciones que destruyen y otras que te despiertan para siempre. Los días siguientes fueron extraños, como despertar en una vida que se parece a la tuya pero ya no te pertenece del todo.
Él intentó llamarme decenas de veces, mensajes largos, audios rotos, promesas tardías que llegaban cuando ya no tenían valor. Ella también escribió, primero fingiendo preocupación, luego culpa, después rabia, como si la traición fuera mía por haberlos expuesto. No respondí a ninguno. El silencio se volvió mi nueva forma de control. Empecé a notar cómo las personas alrededor reaccionaban, cómo las miradas cambiaban, cómo las versiones se contradecían. Ellos intentaban reconstruir una historia donde yo fuera exagerada, dramática, inestable. Pero ya no importaba. Cuando alguien necesita mentir para sobrevivir, ya perdió. Yo seguí con mi rutina, pero algo había cambiado para siempre, ya no dudaba de mí. Una tarde me encontré con alguien que no esperaba, una persona que había sido cercana a ella. Me miró con lástima y me dijo que siempre sospechó algo, que había rumores, comentarios, silencios incómodos. Entendí entonces que la traición no solo fue doble, fue colectiva. Muchos sabían, pocos hablaron. No por maldad, sino por comodidad. Esa revelación dolió más de lo que quería admitir, porque confirmó que no estuve ciega, estuve rodeada de cobardía. Caminé sola esa noche, pensando en cuántas veces defendía personas que no habrían hecho lo mismo por mí. Y mientras avanzaba, sentí como el peso de necesitar aprobación se caía de mis hombros. Ya no quería explicaciones, quería distancia. Él apareció sin avisar, con el rostro cansado y los ojos desesperados. Dijo que necesitaba hablar, que merecía explicarse. Lo escuché en silencio, no por respeto, sino por curiosidad. Repitió las mismas frases que había ensayado durante años, solo que ahora sonaban vacías. Habló de errores, de confusión, de miedo a perderme. No mencionó amor. Cuando terminó, me miró esperando algo, una reacción, una grieta. No la tuvo. Le dije que el problema no fue la infidelidad, fue la traición sostenida, el plan, la complicidad. Le dije que no me perdió por amar a otra, me perdió por convertirme en la última en saber la verdad. Se fue sin responder. Y por primera vez, no sentí nada al verlo marcharse. Con ella fue diferente. Me escribió una carta larga, detallada, cargada de justificaciones. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo se salió de control, que me quería. Leer eso me provocó risa, una risa seca, amarga. Porque si algo había aprendido es que el amor no se demuestra con silencios estratégicos. La vi una sola vez más, por decisión mía. No fue una conversación emotiva, fue breve y directa. Le dije que no me dolía haberla perdido, me dolía haber confiado en alguien que me estudió para manipularme mejor. Bajó la mirada, no discutió. En ese instante entendí que ya no tenía poder sobre mí. El tiempo empezó a hacer su trabajo, no borrando, sino ordenando. Empecé a reconstruirme lejos de ellos, lejos de los lugares, lejos de las versiones ajenas. Descubrí que el dolor no desaparece de golpe, se transforma. A veces en desconfianza, a veces en fuerza. Yo elegí la segunda. Me prometí no volver a ignorar mis intuiciones por mantener la paz. Porque la paz comprada con silencio siempre termina cobrando intereses. Cada día me sentía un poco más ligera, un poco más mía. Meses después supe que lo suyo no duró. No me dio satisfacción, solo confirmación. Las relaciones construidas sobre traición rara vez sobreviven a la realidad. Él perdió amistades, credibilidad, estabilidad. Ella quedó aislada, atrapada en la imagen que siempre fingió no ser. No celebré su caída, simplemente seguí caminando. Porque cuando sanas de verdad, la venganza deja de ser un objetivo y se vuelve un efecto secundario. A veces me preguntan si los perdoné. No sé si esa palabra aplica. Lo que hice fue algo más importante, me solté. Dejé de cargar explicaciones, recuerdos editados y culpas que nunca fueron mías. Aprendí que no todas las traiciones vienen del enemigo, muchas vienen de quienes tienen acceso directo a tu corazón. Y esa lección, aunque cara, me salvó de repetir la historia. Hoy miro atrás sin rabia, pero sin ingenuidad. Sé reconocer las señales que antes ignoraba, los silencios incómodos, las defensas excesivas, las personas que hablan más de lealtad que de hechos.
No vivo desconfiando, vivo consciente. Y esa diferencia lo cambia todo. La mujer que fui no era débil, solo confiaba demasiado. La que soy ahora sabe cuándo confiar y cuándo retirarse. Si algo quedó claro es que la traición no define a quien la sufre, define a quien la comete. Yo no perdí una relación ni una amistad, perdí 2 mentiras bien sostenidas. Y a cambio gané algo que nadie puede quitarme, la certeza de mi valor. Ya no necesito pruebas externas para saber quién soy. A veces, en noches tranquilas, recuerdo detalles pequeños, risas compartidas, planes que no se cumplieron. No me duele. Son recuerdos, no anclas. La vida siguió, y yo con ella. Entendí que cerrar ciclos no siempre es dramático, a veces es silencioso y definitivo. Como cerrar una puerta sin mirar atrás. Si esta historia tiene un final, no es feliz ni triste, es real. Porque el amor sin lealtad es solo una ilusión conveniente. Yo aprendí a no negociar mi dignidad por compañía. Y aunque el camino fue solitario al principio, hoy sé que fue el único correcto. La mejor amiga sabía todo. Él eligió traicionar. Y yo elegí despertar. No con gritos, no con escándalos, sino con una decisión firme, nunca volver a permitir que alguien use mi confianza como arma. Esta no es solo una historia de engaño, es una historia de claridad. Y una vez que ves la verdad completa, ya no hay vuelta atrás.